Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sasha Espinosa y el día de hoy voy a platicar con ustedes acerca de la filosofía de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Eh, Creo que una de las cosas que es más importante tomar en cuenta en Hegel es que es un filósofo que cuesta mucho trabajo entender. ¿Por qué? Porque su obra es muy extensa. De hecho, para muchos autores, Hegel es considerado como el gran sistematizador del pensamiento filosófico después de Aristóteles. Es como si hubiera dos grandes parteaguas, ¿no?, en la historia de la filosofía. Tenemos todos los presocráticos, tenemos toda la filosofía platónica, que le da el nombre a Sócrates, y llega el primer gran sistematizador, que es Aristóteles. Después de Aristóteles tenemos todo un desarrollo histórico a lo largo de los nuevos griegos, de la Edad Media. Estoy siendo un poco simplista en esto, pero continúa avanzando hasta llegar a la historia de Hegel. Hegel nuevamente hace un nuevo sistema y lo que propone es una forma de poder entender el desarrollo de la filosofía, el desarrollo del devenir del mundo, de una manera que nos permita eh, comprender la totalidad de las cosas o la totalidad de lo real. De hecho, esa es parte de de lo que busca decir Hegel. Eh, si tú eres una persona que se va a iniciar en el conocimiento de Hegel, quizá te preguntes por dónde sería la mejor manera de empezar a leer a Hegel. Eh, Creo que en ese sentido me gustaría recomendarte, primero acércate a algún libro que hable de la historia de la filosofía de manera general. A mí en particular, cuando voy a este tipo de lecturas, tomo algo que sea muy sencillo, quizá la introducción a la historia de las doctrinas filosóficas de Ramón Chiral. Por ahí comienzo a leer, me doy una idea y después continúo ya explorando en diferentes sentidos. Uno de los grandes errores, me parece, para ser un lector de Hegel, es querer empezar directamente por la fenomenología del espíritu. Sí, de hecho es una de las primeras lecturas que nos dejan en la facultad, pero creo que antes de intentar leer la fenomenología del espíritu, sería pertinente que hicieras una lectura en sus lecciones de la historia de la filosofía. Ahí Hegel, en su introducción a las lecciones de la historia de la filosofía, hace una suma de lo que él verdaderamente quiere hacer con toda su propuesta filosófica. Hegel lo que va a tratar de hacer es dar una explicación en un sentido histórico y progresivo a lo largo de un periodo de tiempo, llegando al despliegue del espíritu absoluto que él dice que se consuma en él y en el pensamiento alemán, justamente conforme lo va presentando. Hasta aquí estas son algunas líneas generales nada más de lo que está diciendo Hegel. Una de las cosas que me parece que es muy importante resaltar es que él habla de este concepto de la historia. La historia podríamos entenderla de varias maneras, pero por ejemplo, pensemos la historia como, a lo mejor como lo enseñaron quizá en la preparatoria o como lo hemos visto en algunos momentos, ¿no? La historia como un recorrido lineal, ¿no? Que empieza en un momento cero, ¿no? Si lo tomamos como en el pensamiento occidental, el movimiento cero, que el año cero, que es el nacimiento de Jesucristo, y después se desarrolla hasta el día de hoy en un progreso lineal en el 2019. Antes del cero tenemos todavía un progreso hacia allá, un recorrido, ¿no?, hacia atrás, que nos puede llevar a muchos otros momentos históricos. Esa es una forma de entender la historia, de una manera lineal, progresiva. Incluso podríamos verla en una especie de desarrollo sistemático si dibujáramos aquí linealmente un plano cartesiano, y en ese plano cartesiano por un lado tuviéramos el espacio y por el otro lado tuviéramos el tiempo. Entonces la historia va desarrollándose de manera transversal en un movimiento rectilíneo uniforme. Es una forma de entenderlo también. Hegel va a proponer que hay un progreso en la historia, pero es un progreso que tiene ciertas diferencias. Es un progreso que tiene una especie de devenir cíclico.
en el cual parece que vamos teniendo un círculo que va avanzando y va avanzando y va avanzando hasta llegar a su consumación última. Ahora, ¿cómo se desarrolla esto en Hegel? Uno de los errores más comunes al hablar de la filosofía de Hegel es pensar que él propone la idea de una tesis, una antítesis y luego una síntesis. De hecho, eso es lo que plantea Fichte, más que Hegel. Hegel va a hablar de una afirmación, una negación y una negación de la negación. Vamos a explicar un poquito esto. Una afirmación se refiere a una tesis, cualquier tesis, ¿no? Se afirma de una manera, es una forma de interpretar el mundo, una forma de conocer el mundo, una forma en la que el espíritu se despliega. Frente a ese despliegue del espíritu va a surgir una negación, es decir, un movimiento negativo. Si yo digo en este lado que el espíritu se manifiesta con una característica tensorial de manera muy lógica, como si fuera una A, entonces la negación sería la no A, y entonces tendríamos A, no A. Y entre esas dos son visiones o despliegues del espíritu, despliegues de lo real que son contradictorias, opuestas, en las cuales hay un confrontamiento. Y en esta confrontación no puede haber un ganador, no puede haber un ganador único. Lo que sugiere Hegel es que hay una negación de la negación, es decir, un no, no A, que no quiere decir que regresemos al estadio principal. La negación de la negación no es ni uno ni el otro, sino es un estadio superior. Esta es la Aufhebung o la superación en el sentido hegeliana, ¿no? Que va a decir que tenemos el paso 1, el paso 2 y el siguiente paso es una síntesis, pero es una síntesis con superación que va más allá del paso 1 y del paso 2, conserva las diferencias y hace un nuevo planteamiento. Va a decir, este nuevo planteamiento que está aquí, eventualmente vuelve a ser la nueva tesis, la nueva A, la nueva afirmación del mundo, para llegar a una nueva negación y de esa nueva negación ir a una nueva superación. Una de las maneras que me gusta a mí como para entender Hegel, si vamos ya un poco más hacia la fenomenología del espíritu, que es una de sus obras máximas, él va a decir que hay tres momentos, tres grandes momentos en esta obra, ¿no? Tenemos primero el saber de la certeza sensible, es decir, el espíritu subjetivo, el espíritu concreto, el primer estadio del desarrollo del espíritu. Y él va a decir, en este primer estadio del desarrollo del espíritu, del devenir del espíritu, ya están contenidas previamente todas las etapas que se van a desarrollar. Sin embargo, no se han desplegado aún, no han llegado a su máximo potencial. Entonces, ¿qué sucede? Dicen la certeza sensible, tenemos solamente un saber del esto o el aquello, es decir, un saber solamente en el cual podemos señalar las cosas, solamente podemos mostrar las cosas de manera pequeña, pero no alcanzamos a vislumbrarlas. Dice, después hay un despliegue en el cual tenemos ya el conocimiento de un espíritu que no es solamente la certeza sensible, sino tenemos una parte del espíritu objetivo. Este espíritu objetivo es la parte de la historia, el desarrollo de la historia. Y finalmente vamos a llegar al espíritu absoluto, que el espíritu absoluto es ese momento en el cual se ha desplegado ya todo el devenir de la historia y el espíritu desde este desarrollo posterior puede voltear la vista atrás, ver el despliegue de todo el espíritu y a partir de ahí darle un sentido, cobrarle un sentido, ver por qué ha pasado todo lo que ha pasado. Una de las formas también en las que se explica mucho lo que hace Hegel, o uno de los movimientos dialécticos que más importancia cobra para los estudiosos de Hegel, es la dialéctica del amo y el esclavo. Porque justamente la dialéctica del amo y el esclavo nos permite explicar muy bien estos movimientos de la dialéctica hegeliana. Entonces, para explicarlo de manera muy rápida, imagínate que tienes en una mano, en un lado, la conciencia del amo. Lo que busca la conciencia del amo es dominar, es sobreponerse, es ir más allá del otro. Por el otro lado tienes la conciencia del esclavo. La conciencia del esclavo es aquel que no gusta de pelear, no gusta de someterse,
simplemente trabaja para el amo. Lo que va a suceder en la fenomenología del espíritu es que entre el amo y el esclavo hay una especie de enfrentamiento. El amo busca el reconocimiento de otra conciencia, la conciencia de una conciencia que pueda, eh, digamos, reconocerlo como amo. Entonces se va a encontrar con otra conciencia y ahí tiene dos posibilidades. Es una, esta conciencia se le somete a esta y entonces esta se vuelve esclavo. O esta conciencia y esta conciencia se enfrentan a muerte. Y en ese enfrentarse a muerte, uno de los dos va a salir vencedor para que uno sea el amo. Sin embargo, lo que le pasa al amo en esta situación es que el amo tiene una profunda desgracia. Así más o menos lo describe Alexander Koyer cuando habla de la dialéctica del amo y el esclavo. Dice que la conciencia del amo está condenada a nunca poder ser reconocida. Porque ya sea que me le enfrento al otro, lo domino, lo hago mi esclavo, y cuando lo hago mi esclavo me reconoce como su amo, pero entonces no puedo ser, este reconocimiento que me da de una conciencia que conozco como inferior, no me permite sentirme plenamente reconocido. Entonces, no me siento bien como amo. Así lo dice Alexandre Collet. Por el otro lado, lo que sucede con el esclavo es que el esclavo no domina al amo, pero domina la naturaleza. Y lo que sucede eventualmente en el devenir de la historia es que el amo deja de saber dominar la naturaleza, porque el amo está metido en este movimiento en el cual quiere estar peleando con otra conciencia para ser reconocido como amo, porque el reconocimiento que le da el esclavo, que es el de una conciencia inferior, no le viene bien, no le basta. Entonces, lo que va a suceder es que este amo deja de poder dominar la naturaleza, pero necesita la naturaleza para poder sobrevivir, porque la naturaleza es lo que le proporciona el sustento. Quien domina la naturaleza es el esclavo. Entonces, lo que sucede es que el esclavo, al dominar la naturaleza, efectúa justamente este movimiento de negación de la negación, en la cual el esclavo, de manera indirecta, se vuelve el amo del amo. Porque si el esclavo decidiera dejar de trabajar y dejar de dominar la naturaleza, el amo moriría simplemente, porque no tendría la forma de poder aproximarse a la naturaleza y poder tener así el sustento que requiere para sí mismo. Lo que va a decir Hegel en su fenomenología del espíritu, de manera muy general, es que ahí hay un movimiento que permite que este esclavo domine la naturaleza y al dominar la naturaleza domina al amo. Es este tipo de forma de explicar a Hegel, en la cual podemos ver justamente la afirmación, la negación y luego la negación de la negación. Esta negación de la negación es lo que permite establecer una idea de progreso. Pero recordemos que este progreso no es un movimiento lineal con un movimiento rectilíneo uniforme, sino es un progreso en el cual hay un movimiento cíclico entre afirmación, negación, negación de la negación. Esto hace que se establezca una especie de dinamismo en el concepto histórico que plantea Hegel, porque es un movimiento que va haciendo círculos, pero no es un círculo a manera del eterno retorno de lo mismo. No es estar en el punto 1 para regresar nuevamente al punto 1, sino es estar en el punto 1 para regresar a un punto 1, pero es un poquito más adelante, y luego a otro punto, y luego a otro punto, y luego a otro punto. Lo que va a decir Hegel al final, en su fenomenología del espíritu, es que cuando llegamos a este momento del espíritu absoluto, lo que vamos a hacer es ser conscientes de este devenir de la historia, de este desplegarse del espíritu. Lo que va a decir Hegel es que el espíritu se está desplegando constantemente en diferentes direcciones y está teniendo todos estos movimientos, o al menos es la forma en la que lo podemos entender, ¿no? Entonces, hay un devenir de la historia que no tiene un fin último. Si bien Hegel va a decir que con él se cancela en algún momento el devenir de la historia, no quiere decir con eso que la historia termine. Lo que quiere decir es que ya existe un sistema para entender e interpretar
estos movimientos históricos. En gran parte lo que Hegel nos está haciendo, lo que Hegel está haciendo es darnos una forma de entender el despliegue de la historia, dándole un sentido, y este sentido nos lleva a una idea de un progreso. Y en este progreso lo que nos permite es ver hacia adelante, pensando que nuevamente vamos a tener una afirmación, una negación y una negación de la negación que vamos a poder tener en una especie de estadio superior. Por eso es que Hegel tiene la posibilidad de clausurar la historia. La clausura porque ya hay una forma de comprenderlo. Bueno, pues entonces el día de hoy hemos hablado de una pequeña aproximación al pensamiento hegeliano, hemos hablado de una forma de entender el concepto de historia en Hegel utilizando las lecciones de la historia de la filosofía, y otra forma de hacer una aproximación, una primera aproximación a la fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu tiene estos tres grandes momentos, ¿no? El momento de la certeza sensible, el momento del espíritu objetivo, el espíritu concreto y el espíritu absoluto. Espero que esto pueda servirles un poco para comprender e iniciarse en el conocimiento de Hegel. Habría, claro, muchas más cosas que hablar de él. Tenemos un sistema ontológico, tenemos un sistema estético, tenemos un sistema lógico, ¿no? Que podríamos hablar muy bien de parte de lo que Hegel tendría que decirnos para el día de hoy. Sin embargo, pues estamos en un espacio que es un poco limitado. Espero que esto les funcione, que les sirva, y muchas gracias por estar el día de hoy conmigo. Gracias.